Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Hoy quiero compartir con ustedes un programa especial sobre Ana Catalina Emmerich para poder conocer un poco más de ella. Nos acompaña Williams Sandoval, que él es de Venezuela y acaba de terminar una gira de evangelización. Muchas gracias, Williams, por acompañarnos hoy. Muy buenos días, María. Gusto estar en tu programa para hablar sobre Ana Catalina Emmerich, Camino a los Altares. Muchísimas gracias. Bueno, este es un tema en realidad que a muchos nos interesa conocer un poco más de ella, pero quería empezar preguntándote cómo inició ese llamado a poder, pues, evangelizar sobre su vida, sobre su proceso de canonización. ¿Tuviste alguna experiencia personal con ella? Bueno, yo comencé a leer de Ana Catalina Emmerich cuando era un adolescente. Fue uno de los primeros libros de los cuales tuve acceso y en aquel momento Ana Catalina ni siquiera estaba beatificada. Y para mí, bueno, fue verdaderamente una de las cosas que más me impactó. Y, por ejemplo, en época de Adviento solía tomar los escritos de Clemente Brentano, donde narra todo lo que es la infancia del niño Jesús, la vida de María en Nazaret, y eso me ayudaba mucho en mi proceso de caminar con la liturgia. Y en Cuaresma, Semana Santa, utilizaba los escritos de Ana Catalina Emmerich, sobre todo la Pasión de Cristo. Ya después vino la beatificación y también en aquel entonces se produjo la película en el cine de Mel Gibson de la Pasión de Cristo, que fue tomada de las anotaciones de Clemente Brentano sobre la Pasión de Jesús. Yo en aquel entonces, bueno, no imaginé nunca trabajar para el proceso de canonización de Ana Catalina Emmerich, pero para mí fue como un proceso en el cual me sirvió como preparación. Y justamente aquí está su reliquia, al lado mío, un fragmento de sus huesos que me está acompañando en la gira, que todavía no ha terminado, estoy en plena gira, estoy ahorita en los Estados Unidos, creo que en los próximos días voy a estar en México, y a Europa también. Ah, perfecto. Vas a continuar con esta gira entonces. Bueno, ¿cómo va el proceso de canonización de Ana Catalina Emmerich? ¿Nos puedes comentar un poco, porque tú te estás encargando de la investigación, o para que nos quede un poco claros de tu tarea en el proceso y pues cómo va la situación de Ana Catalina Emmerich? Bueno, en parte de Hispanoamérica, de promover su causa en Hispanoamérica, dando conferencias sobre ella y de alguna manera para que la gente que no la conoce la conozca y para el que la conoce profundizar un poco más. Y principalmente es eso, porque la gente al conocerla la va a invocar y al invocarla ocurre el milagro. Entonces esa es la idea, que las personas la invoquen en las necesidades o cuando sepan de un enfermo, recomendarle al enfermo o a la familia que pidan la intercesión de Ana Catalina Emmerich y por ende sirva también tu programa para llegar a un número de personas que a lo mejor no conocen mi apostolado y puedan de alguna manera así invocar a Ana Catalina y contactarnos si llegaran a recibir algún favor especial para después canalizar ese posible milagro a un futuro estudio. Perfecto. La gente te está contactando por experiencias que han tenido por la intercesión de Ana Catalina Emmerich. Hasta ahora lo que he recibido son testimonios de conversiones que son muy positivos porque eso indica de que la fama de santidad de Ana Catalina Emmerich se está extendiendo cada día más, pero a nivel de milagros de curaciones todavía yo, por lo menos por parte mía, no he recibido digamos, algo que tú digas, esto es un milagro que vale la pena meterle la lupa. Todavía no ha sido el caso, no lo he recibido todavía. Pero de conversiones y de personas que han sido favorecidas en su vida de piedad, muchos. Sí, me imagino, me imagino. La Santa Sede, ¿qué postura tiene ahorita? De hecho, todo está en proceso. ¿Crees tú que el proceso de su canonización se acelere en estos tiempos? Porque tiene pues también mensajes bastante proféticos, ¿no? Que pues a veces nos diera a entender que podríamos estar viviendo los tiempos de las profecías de Ana Catalina Emmerich. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, mira, la causa estuvo un poquito lenta, pero fue por la pandemia. Y paso a creer, aunque nadie lo diga, muchas causas Ujú. también se vieron afectadas, bueno, porque en pandemia muchas cosas se vieron paralizadas, por decir así. Pero ya eso ya ha pasado, hemos vuelto a reactivarnos en el apostolado de evangelización, y eso es bastante positivo. Con respecto a la postura de la iglesia no tiene ninguna postura negativa, por algo la iglesia misma la beatificó. Lo que hay que recalcar es que las canonizaciones, o sea, cuando la iglesia hace una canonización, no está de alguna manera, el reconocimiento es a la santidad del candidato a los altares. Ninguna Ujú. persona es canonizada ni por las visiones, ni por profecías, ni por dones extraordinarios, porque una persona puede tener muchos dones y no vivir una vida heroica. En el caso de Ana Catalina Emmerich, la iglesia lo que ha reconocido son la heroicidad de sus virtudes y la ha colocado como un ejemplo a que las personas puedan seguir. Y ahora, el caso de la beatificación es la mayor aprobación tácita, que se le puede decir así, al tema mismo porque la iglesia tampoco iba a reconocerle la heroicidad de las virtudes a una persona que su carisma, su espiritualidad sea una doctrina errada, evidentemente. Claro, claro, exacto. Creo que también por eso la iglesia es bastante prudente cuando pues inicia estos procesos, ¿no? Sí. Cuéntanos por favor un poco de la vida de Ana Catalina Emmerich, lo que tú te encargas de evangelizar, hacernos dar de conocer. De repente hay mucha gente que no conoce mucho, de repente más conoce solo sus profecías. ¿Cuál es la importancia de conocer su vida? Bueno, mira, eso es muy importante que me hagas esta pregunta porque me ayuda también a aclarar a tu audiencia, porque hoy día hay un gran auge en la población, eh, pendiente mucho del tema de las profecías. Yo siempre le digo a las personas, preocúpense más de vivir una vida cristiana auténtica que estar pendiente de lo que va a pasar, porque a lo mejor les llega el momento de la muerte y no van a ver nada, ¿me entiendes? Hay personas que pierden mucho tiempo en estas cosas, a lo mejor tu audiencia está esperando que yo les diga, pasado mañana va a pasar tal cosa, conmigo no cuenten para eso, porque soy una persona que se ha dedicado a formarse en su fe y por ende ayudar a otros a que también se formen. Entonces, tenemos que ir a raíces más profundas en la vida cristiana, que es vivir una vida coherente, con una buena formación, que si Jesús viene por mi mañana, me encuentre con la maleta preparada para irme al paraíso y evidentemente gozar de las realidades eternas. Con respecto a Ana Catalina, ¿por qué es importante Ana Catalina en estos tiempos? Porque Ana Catalina vivió en su tiempo una vida de unión mística con el Señor, de una intensidad que valdría la pena de imitar, porque en su momento, que estamos hablando de que ya Ana Catalina, estamos en los 200 años de su muerte, evidentemente estamos ahorita en un proceso de año jubilar, por decir así, y a pesar de que ella vivió una época donde no había televisión, donde no había internet, donde no habían tantas cosas modernas que nosotros tenemos la posibilidad de gozar, en su momento Ana Catalina iba un paso adelante a las realidades contemporáneas de su entonces, recalcando que es una mujer que no tuvo mayores estudios, es una mujer que su estudio principal o su conocimiento fue directamente de lo que se nutrió en el ámbito de sus revelaciones, de su experiencia personal con Jesús. Entonces, desde temprana edad, Ana Catalina gozó de un privilegio de tener una conciencia de Dios. Ella, a través de las narraciones del mismo Clemente Brentano, que fue quien tomó los apuntes de su vida, de sus visiones, Clemente Brentano nos narra que Ana Catalina tuvo conocimiento desde el día de su bautizo y el bautizo de Ana Catalina fue el mismo día que nació, un día 8 de septiembre de 1774. Entonces tú te preguntas, yo te podría preguntar a ti, ¿tú te acuerdas cómo fue tu bautizo? El 100% vamos a decir es que no tengo ni la menor idea. Sé quién fue mi padrino porque mi mamá me lo contó. Pero en el caso de Ana Catalina, hasta recordaba las conversaciones que escuchaba del entorno que estaba al lado de ella el día de su bautizo. Pero era el mismo grado de clarividencia que Dios le había dotado a Ana Catalina Emmerich. Entonces ella tenía un don particular de ver las realidades sobrenaturales como un eterno presente.
¿A qué me refiero esto? Que cuando ella contemplaba la vida de Jesús o los episodios del Antiguo Testamento, ella los veía como que ella estaba en el momento, porque era llevada espiritualmente en el tiempo por su ángel de la guarda a contemplar los hechos narrados en las escrituras, y por eso ella podría decir que conocía Palestina mejor que su pueblo natal en Alemania. Pero era porque ella era llevada por su ángel de la guarda y evidentemente veía las cosas con la mirada de Dios, con la mirada de Jesús. Entonces podía penetrar en conocimientos que el intelecto humano por sí mismo no tiene esas capacidades. Y han sido tantos la formación, la información que nos ha dado Ana Catalina Emmerich, que han habido muchos descubrimientos muy importantes, como fue la casa de María en Éfeso, que fue prácticamente basada en todos los datos que Ana Catalina Emmerich suministró, y evidentemente llegó al tema de que se encontró. De por sí fue algo que ella había profetizado, de que la casa de María se iba a encontrar. Ella tuvo la visión de dónde estaba localizada la casa de la Santísima Virgen. Claro, ella narró la vida de María después de la muerte de Jesús. Ella por lo menos te explicó que después que Jesús murió en la cruz, evidentemente sabemos por las Sagradas Escrituras y por la tradición de la Iglesia, que Juan, el discípulo amado, quedó encargado de la vida de la Santísima Virgen, o sea, él se la llevó consigo a casa. Y Juan se fue a vivir a lo que hoy día es Turquía, en las inmediaciones de lo que fue la Éfeso. Éfeso fue una gran ciudad para su entonces. En aquel momento esto era llamado Constantinopla, y al quedarse bajo el cuidado de Juan, eh, Ana Catalina dice que Éfeso era una gran metrópoli, y por ende la Santísima Virgen Juan se la llevó a vivir a las afueras de Éfeso y le construyó una casa en lo que era una montaña que estaba a los pies de las ruinas de Éfeso. Y la descripción que Ana Catalina dio de la casa fueron tan precisas que facilitó mucho a que un grupo de arqueólogos guiados por la sierva de Dios Sor Marie Mandat-Grancé, que está en proceso de beatificación también, se encontrara la casa de María en Éfeso. Y así fue. Que Maravilloso, maravilloso. si Ana Catalina no hubiera hablado de esto, eso se hubiera perdido en el tiempo y no existiera. De por sí estamos preparándonos porque el próximo año el Papa Francisco va a visitar Turquía, y por ende en mayo del próximo año se espera que el Papa sea, que digamos, vaya a visitar la casa de María en Éfeso. Claro, wow. Qué impresionante, porque este tipo de, bueno, conocemos otros santos con dones como el Padre Pío, ¿no? Que podía estar en dos lugares al mismo tiempo, tenía el don también de leer las conciencias, pero esto desde el nacimiento, ¿no? De Ana Catalina Emmerich, de poder ser consciente de su entorno y acordarse, pues es maravilloso realmente, ¿no? Como, sí. Ella supo que el grado que había recibido de estos fenómenos no se habían dado en la historia de la iglesia. Entonces ella al principio prefería callar, porque al principio ella pensaba que todos los seres humanos, que todos los que la rodeaban tenían las mismas visiones que ella. Entonces cuando ella veía que los demás se extrañaban de lo que ella narraba, ella pensaba que los demás eran más humildes que ella, y que por eso no hablaban de sus vivencias, de sus visiones, de lo que veían. Entonces, así ella prefirió hacerse como más meditativa, hasta que, bueno, apareció en su vida Clemente Brentano, que pasó los últimos 7 años de vida de la mística, tomando apuntes diariamente de todo lo que ella narraba, y por eso es que tenemos acceso a mucha literatura de Ana Catalina Emmerich. Así es, qué impresionante. ¿Nos puedes comentar un poco cómo fueron esos últimos años de vida de ella? Lo que sintió en su cuerpo, las manifestaciones físicas que ella tenía, sus enfermedades. Cuéntanos por favor un poco sobre esto. Bueno, Ana Catalina Emmerich fue estigmatizada. Ella fue religiosa, era de la orden de San Agustín, era agustina,
solamente que en el periodo en que ella estuvo en el convento, por el tema que se vivió históricamente, el convento fue suprimido y por ende las monjas fueron dispersadas o a otras congregaciones o simplemente se fueron a vivir a sus casas. En el caso de Ana Catalina fue la última religiosa que salió de la clausura y se fue a vivir con un sacerdote, el padre Lambert. Entonces, estando con este sacerdote, al principio la idea era que ella ayudara en los quehaceres domésticos del padre, pero ya en ella se estaban manifestando los estigmas, cosa que había comenzado desde antes de ella de ingresar al convento. Entonces, era muy enfermiza constantemente, aparte que tenía ayunos muy prolongados. Se dice que Ana Catalina Emery era de una estatura aproximada de 1,45 m o aproximadamente, era sumamente chiquitita, por eso es que a veces la vemos dormida como en una cesta. De una cesta, en mi país le llamamos a ese material como mimbre, que es como un material, no es madera en sí, es como una especie de raíz, paso a creer yo, tejida. Ahí dormía Ana Catalina Emery. Cuando yo vi la cama de Ana Catalina era tan pequeña que yo decía, pero ¿y cómo duerme? Y empecé un poco a indagar porque no todo está en los libros. Y ahí me explicaron que el grado de postración que tuvo Ana Catalina Emery por su enfermedad era impresionante. Ella prácticamente dormía sentada porque entre los estigmas, aparte de los estigmas de las manos, los pies y el costado, la flagelación, también tenía los estigmas de la corona de espinas. Entonces, esto la llevaba a mantenerse en una vigilia permanente y prácticamente ella ya no, que eso médicamente no había cómo explicárselo, no dormía, porque no podía reclinar la cabeza sobre la almohada porque sentía dolores terribles producidos por las mismas heridas de la corona de espinas. Entonces, ella se vio prácticamente en una llaga constante, fue perdiendo incluso masa muscular, ya prácticamente se vio en un tema de postración, totalmente en cama, hasta su muerte. Entonces ella, imposibilitada por sus propios medios de tomar anotaciones de todo lo que ella contemplaba, Jesús mismo le habló de un personaje llamado, que ella lo llamaba en sus visiones el peregrino. Ese peregrino era Clemente Brentano, que en aquel entonces Clemente Brentano era un gran poeta, un gran literato, una persona muy reconocida en su momento por la facilidad de la escritura. Entonces él se entera de todo lo que decían de Ana Catalina Emery, viaja hasta Dulmen y cuando él llega, Ana Catalina tenía tanta información sobre Clemente Brentano que, ella empezó a narrarle su vida con una naturalidad muy al estilo del Padre Pío, es ese don particular de leer la conciencia, que Clemente Brentano quedó impresionado y decidió quedarse a vivir allí. Y se quedó los últimos 7 años de vida, estuvo con Ana Catalina prácticamente 2 o 3 horas diarias al lado de la santa, tomando dictado de todas sus visiones. Luego, como Clemente tenía esa facilidad de escritura, él lo llevaba al papel, lo leía, se lo hacía revisar a Ana Catalina, y así es que hoy día tenemos por lo menos 10 tomos escritos por Clemente Brentano, que no ha sido el único escritor de ella. Tenía ella, por ejemplo, asistencia espiritual, director espiritual que se encargue de guiarla durante esos años. ¿Cómo hacía ella con la comunión, la Santa Eucaristía? Ya Bueno, que ella pues estaba... en aquel entonces el tema de la comunión no era tan fácil como hoy día. Ana Catalina tenía un privilegio de comulgar más seguido, pero incluso en el mismo monasterio no eran de comunión diaria, no porque no querían, pero sino que tampoco tenían la misa. O sea, era también una época muy particular de la iglesia en Alemania y Ana Catalina sufrió enormemente. Pero ella era una mujer eucarística. La presencia de Jesús Eucaristía en ella perduraba de una comunión a la siguiente. O sea, Jesús lo que hacía era renovarse en ella cuando ella lo recibía. Muchas veces cuando no estaba Clemente Brentano, sus éxtasis duraban de una comunión a la siguiente. Entonces ella volvía en sí cuando sentía que el sacerdote se acercaba a su habitación con la sagrada forma, recibía la Eucaristía y volvía a entrar en éxtasis hasta la siguiente visita del sacerdote. Entonces fue un alma completamente eucarística,
una mujer que prácticamente se alimentaba solo de la comunión y del agua, no ingería otros alimentos y esto la hacía sufrir mucho porque muchas veces fue obligada a ingerir alimento y esto la llevaba casi al borde de la muerte porque su organismo ya estaba adaptado al ayuno permanente, que tuvo evidentemente su director espiritual, que también escribió mucho sobre ella. Claro, es que uno podría decir, pues ya hacer, por ejemplo, un ayuno extenso, ahí este ayuno de 40 días, pareciera como que imposible, pero ya vivir sin comer ni ingerir absolutamente nada y solo vivir de la Eucaristía, pues es un milagro bastante grande. O sea, es un milagro que se ha visto en la vida de varios místicos que Ujú. prácticamente se alimentan solo de la comunión y tienen la fortaleza y de una persona sana, una persona que vive una vida normal. Además que Ana Catalina Emmerich, en su vida de oración, de penitencia, ella prácticamente era un cuerpo de hueso y piel. O sea, lo que sabemos de ella es que fue un práctica muy enfermiza. Ella desde temprana edad, imagínate tú, que eso lo he estado contando bastante en estos días en las conferencias, ella tuvo una particular amistad, por decir así, con Juan el Bautista, que se le aparecía cuando ella era niña, se le aparecía como un niño contemporáneo de ella y se le aparecía en el jardín de su casa para jugar. Y prácticamente los juegos con Juan el Bautista era él le enseñaba a reconocer algunas plantas, a preparar medicina para algunas enfermedades. Entonces esto le ayudó mucho a ella a poder ejercer la caridad porque entonces ella visitaba a los enfermos y les llevaba lo que preparaba y los enfermos se curaban. Entonces tenía un conocimiento muy al estilo, no sé si has escuchado hablar de Santa Hildegarda, que Sí, es doctora de la iglesia, muy al estilo de Santa Hildegarda, de saber reconocer para qué servían algunos medicamentos, algunas plantas de su huerta. Entonces, así fue Ana Catalina Emery. Tenía un don infuso de parte de Dios y de mucho conocimiento. maravilloso. Y tenía, nos has hablado de esa relación especial. También tenía algo así con su ángel de la guarda, porque su ángel de la guarda nos contabas que era quien lo llevaba a tener esas visiones, esos éxtasis, ¿no? Sí, ella era llevada por su ángel de la guarda a hacer estos recorridos eh, que evidentemente en su momento, bueno, en su momento y ahora, o sea, el caso de ella es muy, muy particular. He dedicado parte también de mi vida a visitar lugares que fueron documentados por Clemente Brentano como sitios donde ella fue en bilocación, por decir así. Y evidentemente es impresionante cómo Ana Catalina de Meri, sin haber salido nunca de Dulmen, sin haber tenido literatura para leer, en este caso, en estos tiempos, cualquier persona se mete en Google y puede investigar, se puede documentar. Pero es que yo siempre le digo a las personas, el Google de Ana Catalina era Jesús. Ella prácticamente todo lo veía en sus visiones. Entonces, hace unos años atrás, guiado por la lectura de Ana Catalina y parte de investigar sobre ella hablaba sobre la reliquia del anillo nupcial de la Virgen María y decía que esa reliquia verdadera se encontraba en Italia, en Perugia, muy cerca de Asís, en el Duomo. Entonces yo dije, pero es que nadie habla de esto. Entonces, en una oportunidad estando en Italia, dije, voy a ir hasta allá. Y evidentemente, en el Duomo de esta ciudad de Perugia se encuentra el anillo nupcial de la Virgen María y Ana Catalina habla una belleza, como ella explica mucho cómo fueron los desposorios de San José y la Santísima Virgen. El anillo es una belleza, es como de una piedra blanca, no es de oro, no es de un material así, sino es como una piedra muy parecida como al nácar, por decir así, es blanca. Y cuando yo vi el orificio, no es como nuestros anillos que entran en el dedo, es un orificio muy chiquito y decía, pero es que la Virgen no pudo haber tenido unos dedos tan finitos porque es que ni siquiera un niño le entraría. Y después volví a releer cómo fueron los desposorios místicos, los desposorios de José y María, y ella narra que el rito era muy distinto al que convencionalmente hoy día hacemos.
Ella dice que el hombre llevaba la alianza, la colocaba en un hilo que le entregaba a la mujer sostenía el hilo de un punto y el hombre de otro, y él colocaba la alianza en el agujero, hacía una especie de vibración y esa vibración hacía girar, o sea, hacía desplazar la alianza hasta llegar a las manos de la mujer, y la mujer luego agarraba esto, se lo colgaba al cuello, y la mujer que cargaba la alianza colgada al cuello era que estaba ya desposada. Por eso es que el anillo nupcial de María que se venera en Perugia no es como los nuestros, no le entró nunca en el dedo de la Virgen, sino ella siempre lo llevó al cuello. Y los perullanos lo ganaron en una guerra, y hasta el día de hoy es tradición de los locales ir a la iglesia y al Duomo de Perugia a llevar sus alianzas antes de casarse y recostarla ante el relicario donde se conserva la reliquia de la Virgen. Qué maravilloso, ¿no? Este tipo de cosas así nomás no se saben, porque No, pues no se sabe. era lo que se solía hacer en esa época, pues, ¿no? Y detalles tan de repente que no nos podríamos imaginar, o sea, pensar en cómo fue la unión de San José con la Virgen María, pues, pero esos detalles pequeños, pero tan hermosos, los da Ana Catalina Emmerich. Y por eso quiero aprovechar tu programa, porque es imposible en 30 minutos, 40 minutos, dar toda una información. Son hasta ahora, solamente Clemente Brentano escribió 10 tomos de Ana Catalina. El doctor Besener, que fue el médico de cabecera de ella, escribió por lo menos 700 páginas. Y hay mucho que ni siquiera está traducido al español. Entonces, es mucha información. Yo lo que les puedo decir es que se motiven a leer, que se dediquen a formarse en la vida de los santos, porque eso de alguna manera nos ayudan. Y yo siempre utilizo un lema cuando doy mis conferencias, le digo a las personas, si ellos pudieron, nosotros también podemos, porque la santidad no es que tú naciste santo, no, el santo decide ser santo, como cuando tú decides pecar o no pecar, vivir en la luz o vivir en la oscuridad. Eso es decisión de cada quien. Y cada persona que me está escuchando a través de este programa, sírvase para tomar conciencia de vivir una vida auténtica cristiana. Sea leyendo a Ana Catalina Emmerich, sea leyendo Santa Faustina Kowalska, cada quien también tiene que aprender a descubrir un carisma o de alguna manera el santo con el cual se sienta más identificado. Y pónganse como meta tratar cada día de ser mejores cristianos y de imitar algo que ese santo nos quiera decir a cada uno de nosotros. Porque ¿sabes qué? Yo no sé si a ti te ha pasado, hay muchos católicos que tienen una devoción muy errada de un santo y piensan que ser devoto de un santo, de San Antonio de Padua, para que me dé una novia bonita. Eso es una cosa ridícula. Los santos no son para conseguir novios, los santos son para ayudarnos a ser santos. Y el que crea en eso, que San Antonio me consiga el objeto perdido. Mire, San Antonio fue alguien tan ejemplar que no tiene tiempo para dedicarse a buscar una cosa perdida. O sea, lo que tiene tiempo es de ayudarte a ser un buen cristiano. O sea, tenemos que formarnos. Por eso es que a veces los hermanos separados nos envuelven y nos llevan a comer de pastos fuera del buen redil. ¿Por qué? Porque no estamos formados, porque no nos instruimos, porque no nos formamos, y evidentemente al no estar formados somos presa fácil para que vengan a engañarnos. Sí, sí, sobre todo, sabes, Williams, en estos tiempos que, bueno, vivimos en una crisis en la iglesia, pero hay tantas profecías y pareciera que a veces uno no deja de depender de profecías o depende de profecías para hacer algo, un cambio en su vida, ¿no? Cuando en realidad Cristo nos puede llamar mañana. Sí, yo en lo particular, mira, y mira que Ana Catalina Emmerich fue una gran mística, una persona con un contenido amplísimo. Yo te soy muy franco, todos, y eso lo ayuda mucho en la dirección espiritual. Yo también invito a todas las personas a que tengan una buena relación con sus directores espirituales, que se nutran bastante de la obediencia que debe caracterizar a un bautizado, porque hoy día los laicos se creen tan teólogos como para discernir las profecías. Eso le compete a la iglesia. Yo me he encontrado en mi caminar gente que vive pensando en construir un refugio porque se va a acabar el mundo en 3 días, compran cosas pensando, mire, eso es ser ignorante.
hay que formarse. Mire, hay que formarse para no confundirse y ser personas más profundas. No podemos pensar, vivir la vida en una profecía. La mayor profecía ocurrió hace 2000 años y fue que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y quien tiene a Jesús en su vida, lo tiene todo. Si vivimos una vida eucarística, una vida de estrecha intimidad con el Señor, podrán venir las 10 plagas de Egipto nuevamente y vas a salir ileso porque tienes lo más importante, a Jesús en el corazón. Así que yo quiero invitar a toda tu audiencia que sean personas marianas, que se confiesen con frecuencia, que vivan una vida de estrecha unión con Dios y que profundicen, que no sean superficiales, porque una persona superficial solo está pendiente de leer profecías y de leer cosas que, si bien es cierto, a veces no cuentan ni siquiera con el beneplácito de la iglesia. Entonces terminan promoviéndose cosas que ni siquiera la iglesia misma ha reconocido. Entonces, ¿qué es lo mejor? Irnos por la vía más clara. ¿Y cuál es la vía más clara? La vía de la iglesia, la vía que los santos mismos han seguido, que es la vía de la tradición de la iglesia, de vivir una vida eucarística, de vivir una vida de unión con Dios y de vivir una vida que, si Jesús viene mañana, me encuentra con la ropa planchadita, bien puesta y en gracia. Porque ¿de qué me sirve tener un montón de conocimiento y vivir doble vida, vida de pecado? No, mijita, hay que estar preparado porque no sabemos en qué día va a llegar el Señor. Así es, así es. Muchas gracias por esto. Totalmente de acuerdo con esto, porque al final la preparación espiritual es para llegar a ser santos. Y si Cristo nos llama, pues en cualquier momento, y si pasa algo en cualquier momento, bendito sea Dios, porque pues estamos preparados espiritualmente para ese encuentro con el Señor, ¿no? Yo sé que este tema de profecías pues es muy abundante, como tú dijiste, en Ana Catalina Emmerich. ¿Hay alguna que te haya impactado? ¿Hay alguna que realmente hayas, no sé, te haya movido? Porque ella ha dado, pues, ha tenido visiones bastante fuertes también sobre la situación de la iglesia. ¿Tú crees que estamos viviendo en los tiempos de las profecías de Ana Catalina Emmerich, como tu opinión personal? Sí, yo, como parte de la Comisión Emmerich, lo que les puedo decir es que tengan mucho cuidado, porque también hay muchas personas que han hecho interpretaciones erróneas, incluso tratan de adaptar profecías de Ana Catalina para atacar al Papa Francisco. Ni la Comisión Emmerich ni mi persona somos partidarios de esto, porque en vez de ayudar en el proceso de canonización, lo que pueden es hacer mucho daño. La mayor profecía está en las Sagradas Escrituras, y yo lo que les vuelvo a decir: vuélvanse a Dios mientras todavía tenemos tiempo de respirar, porque el tiempo se le agota de manera individual. O sea, el fin del mundo está el día en que Dios te venga a buscar a ti de manera individual. Si viene algo que afecte a la humanidad, que nos encuentre preparados, simplemente eso, que nos encuentre preparados, porque Ana Catalina Emmerich, de manera particular, nunca dio el nombre de ningún pontífice. Ella lo que hizo fue describir circunstancias históricas de cosas que podrían pasar y que se podrían evitar. Pero profecías que yo te puedo decir que se han cumplido, por ejemplo, el hallazgo de la casa de María en Éfeso. Eso fue profetizado por Ana Catalina Emmerich. Y no estamos hablando de que ella profetizó que se iba a desaparecer un país. No, simplemente ella ha dejado muchas profecías referente a sucesos que iban a aparecer. Por ejemplo, ella decía que el hallazgo de la casa de Éfeso era un signo que de alguna manera nos hacía ver que la segunda venida del Señor estaba cerca. Y eso ya ocurrió. La casa de María apareció y ha sido visitada por Juan Pablo II, Benedicto XVI. Ahorita va a ir el Papa Francisco. ¿Y sabes cuál es el signo más hermoso? Que la casa de María es el único lugar cristiano donde musulmanes y católicos se reúnen a venerar a la Madre de Dios. Porque hay que recordar que para los musulmanes, la Virgen María, que para ellos es la madre del profeta Jesús, es muy respetada. ¿Y qué es lo que yo logro ver en esto? Que María está siendo un signo para la unidad en un mundo donde musulmanes y cristianos pareciera que no se la llevaran bien, y que de alguna manera, fíjate tú, la guerra que hay en Israel, Palestina y todo esto, y para mí María es el signo de unión para la paz. Y por eso
confiemos en la maternal intercesión de la Santísima Virgen para que reine la paz en el mundo, para que haya paz y cese la guerra. El hombre de hoy insiste en vivir en conflicto, en retar a Dios, y definitivamente nos merecemos lo peor porque estamos buscando las cosas fuera de Dios. Así que yo te felicito por tu evangelización digital, que tu camino también inspire a otros jóvenes a no tener pena ni vergüenza de hablar de Jesucristo, de hablar de la Virgen, de hablar de los santos y darle a entender a los jóvenes de hoy que vivir con Jesús no es aburrido, que estar con Dios también es alegría, porque da paz al alma. Que muchos jóvenes sigan también tu ejemplo de evangelización y que también si de algo yo puedo inspirar, bendito sea Dios, como lo hizo en su momento Carlo Acutis, que si Dios quiere muy pronto será proclamado santo y que algún día también podamos decir que tengo una amiga llamada María que va camino a los altares. Eso sería maravilloso. Así que te felicito por tu apostolado, María. Sigue adelante, que la meta es el paraíso. Muchas gracias, Williams. Muchas gracias. Por favor, si puedes compartir tus próximas giras, si alguna persona de un país quiere contactarte, tienes tu canal de YouTube que es Williams Sandoval TV. Ahí te pueden escribir. ¿Tienes de repente algún correo? Si desean tu visita para que hables sobre Ana Catalina, coméntanos un poco sobre eso. Bueno, me pueden seguir a través de Instagram. En Instagram, que te agradecería lo coloques en pie de página para que las personas me puedan seguir, Williams.sandoval1. Suelo responder a todos los que me escriben. Mi correo electrónico es Williams, como si fuera un apellido inglés, Williams con MS, Raf de Rafael, @yahoo.es de España. Evidentemente me pueden contactar a través de mi correo electrónico, a través de Instagram y de mi canal de YouTube, para cuadrar alguna visita a sus diversos países o lugares donde se encuentre, siempre con el beneplácito de alguna parroquia o de la iglesia local. Si me contactan, evidentemente podría suministrarles las credenciales que me corresponden para que se puedan tramitar los permisos pertinentes para visitar diversos lugares donde estén interesados en conocer la Beata Ana Catalina Emmerich. Y a través de mis redes sociales, en mi canal de YouTube, hay bastante contenido sobre Ana Catalina Emmerich, evidentemente con responsabilidad de promover lo que la causa le interesa que se promueva, que es lo que la Iglesia nos invita a seguir como ejemplo de la Beata Ana Catalina Emmerich. Perfecto. ¿Tú vas, cuando vas a tus viajes, llevas la reliquia contigo? Sí, llevamos la reliquia. Si se planifica bien, incluso a las personas que organicen en sus países les enviamos en PDF las estampas con la oración por la canonización para que sean impresas antes que yo llegue y tener en cada país, en el idioma local, la oración para la canonización y las personas puedan llevar a sus hogares de forma gratuita las estampas para que tengan recuerdo y puedan aprovechar la visita que yo hago al lugar para venerar la reliquia de Ana Catalina Emmerich y recostar sus objetos de devoción ante las reliquias de primer grado de ella. Perfecto, perfecto. Entonces esto para que las personas puedan contactarse con Williams en caso deseen pues esta visita con la reliquia y pues con la evangelización sobre su vida, que es pues lo más importante, que es, como tú dices, la causa de su beatificación. Qué bonita, esa es la reliquia. Sí, maravilloso. vamos a pedirle a ella, antes de terminar este programa, por todos los enfermos que nos están viendo, para que por intercesión de Ana Catalina Emmerich puedan ser sanados. Ella fue amiga de Jesús, amó a Jesús, vivió para Jesús y ahora que ella está en el cielo, puede interceder por nuestras necesidades. Que la Beata Ana Catalina Emmerich bendiga al Perú, bendiga a todas las personas que siguen tus redes sociales y quienes se van a beneficiar de toda la evangelización que tú diariamente haces para ayudar a las almas. Que también te bendiga a ti, María, a tu familia y a todo lo que tú emprendas. Y que María Santísima también te cubra con su manto y cubra con su manto a todo tu país que tanto ama a la Virgen María. Que el ejemplo de Ana Catalina, de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porras, sirva para motivar a todos los bautizados que la santidad no está lejana,
que la santidad es una decisión personal y que Jesús está esperando por nosotros para que, como lo hizo María, nosotros también digamos, hágase en mí según tu palabra. Gracias, María, por invitarme. Me encanta hacer amistad contigo y estoy a las órdenes para apoyarte en tu evangelización y en tu proyecto de llevar un mensaje de esperanza a todos los hombres de buena voluntad. Muchísimas gracias a ti, Williams. Gracias a las personas que vean este video en diferido. Pues no se olviden compartir, unirse, suscribirse al canal de Williams Sandoval TV. Les voy a dejar el link de sus redes, de Instagram, de todo para que lo puedan contactar. Muchísimas gracias, Williams. Compartan este programa para que muchas personas conozcan de Ana Catalina Emery. También suscríbanse en el canal de María, que está muy bueno, muy chévere, como decimos en Venezuela, y que a la vez es una manera de evangelizar. Muy fácil, suscribirse, activen notificaciones y compartan este programa. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios te bendiga mucho, Williams. Que siga bendiciendo tu apostolado y que la Santísima Virgen nos cubra a todos con su manto protector. Gracias.